Bienvenidos a este espacio donde analizamos un tema polémico y muy ilustrativo. Les habla el hermano Héctor Campos. Hoy viajamos en el tiempo para entender una parte de la historia de Estados Unidos que puede resultar impactante para nuestra visión moderna: el matrimonio con adolescentes en el siglo XIX. Vamos a analizar cómo era esta práctica, por qué era tan común y, de paso, a poner en perspectiva un caso muy polémico que ha sido objeto de debate por años: el de José Smith. Edgar Allan Poe, un famoso escritor y un matrimonio sorprendente. Cuando pensamos en el siglo XIX, imaginamos una época de caballeros y damas, pero las normas sociales eran muy diferentes. Un ejemplo claro es el del aclamado escritor Edgar Allan Poe. A los 27 años, Poe se casó con su prima, Virginia Clemm. La edad de ella, apenas 13 años. Este matrimonio, que ocurrió en 1836, no fue un escándalo público. La sociedad de la época no lo veía como algo extraño o inmoral. Era una práctica legal y socialmente aceptada, siempre y cuando los padres dieran su consentimiento. ¿Cómo funcionaba la sociedad de la época? Para entender por qué esto era normal, debemos olvidar nuestra mentalidad actual. En el siglo XIX, la visión de la infancia y la adolescencia era muy distinta. La ley lo permitía. En la mayoría de los estados, la edad legal para casarse era increíblemente baja, a menudo de 12 o 14 años para las niñas. Roles de género. Una vez que una niña llegaba a la pubertad, se esperaba que su futuro fuera el de esposa y madre. No existía la idea de la adolescencia como una etapa de desarrollo personal y educativo. Necesidad económica. En muchas comunidades, sobre todo en las zonas rurales, los matrimonios eran vistos como una forma de asegurar el futuro de las jóvenes o de fortalecer alianzas familiares, sin importar la diferencia de edad. Estos factores explican por qué el matrimonio de Pope no fue solo aceptado, sino que rara vez se menciona en las críticas a su figura. La sociedad lo veía como algo normal. El caso de José Smith, una doble vara de medir. Y aquí llegamos a un punto clave para la reflexión. El fundador del mormonismo, como se le ha conocido en el mundo, o quien fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, José Smith, es a menudo duramente criticado por haberse casado con adolescentes, como Helen Mar Kimball, quien tenía 14 años cuando se casó con él en 1843. Si bien la poligamia de Smith era hasta cierto punto ilegal y polémica en su momento, es bueno saber que en el siglo XIX la Constitución de los Estados Unidos no contenía ninguna prohibición explícita a la poligamia. Por lo tanto, no era un asunto de ley federal en sus inicios. Esto significa que no había una ley nacional que lo penalizara a nivel de todo el país. Es importante destacar que la edad de las esposas adolescentes de José no era nada ilegal y mucho menos mal visto. A diferencia de Poe, cuyas nupcias con una menor no generan críticas modernas, las uniones de Smith son el blanco principal de sus detractores. Esta es una doble moral que ignora el contexto histórico y la complejidad de los hechos. Ambos hombres se casaron con adolescentes dentro de las normas legales de su tiempo. Las críticas a Smith a menudo se centran en la edad de las jóvenes y no en que estuvieran casadas con un adulto, ya que esto era algo común en esa época. La naturaleza de estos matrimonios sigue siendo un misterio. La evidencia histórica no es concluyente sobre si José Smith consumó todos sus matrimonios. Es importante notar que no se sabe que hayan tenido hijos con las esposas plurales. Adicionalmente, los estudios de ADN no han podido confirmar que los hijos de estas esposas tuvieran parentesco con la familia Smith. A esto se suma la complejidad de la historia familiar, donde su primera esposa, Emma Smith, negó la práctica de la poligamia hasta el final de sus días, a pesar de que los registros históricos demuestran lo contrario. La crítica a Smith
a menudo está más ligada con el prejuicio contra la poligamia y la fe mormona que con una genuina preocupación moral por la edad de sus esposas. El caso de Edgar Allan Poe sirve como un poderoso recordatorio de que, si bien juzgamos a Joseph Smith por sus matrimonios con adolescentes, estamos ignorando a otros personajes famosos que hicieron lo mismo, simplemente porque sus acciones encajaban mejor con las normas sociales de su tiempo. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿estamos juzgando la historia con los valores de hoy o estamos tratando de entenderlas en su propio contexto?